vamos a informar hoy, como quedamos, sobre el acuerdo que se logró en la reunión de la OPEP y de los que no pertenecen a esta organización de productores de petróleo, que consideramos fue favorable para México y considero que para el mundo, tanto para productores como para consumidores, porque se logra estabilizar y en el peor de los casos se evita la caída mayor en el precio del petróleo, lo cual hubiese precipitado aún más la crisis económica mundial, hubiese provocado una mayor caída de la economía en el mundo, y esto no es bueno para nadie. Aprovecho para agradecer al presidente Trump por su intervención, porque fue una negociación bastante tensa. México fue la excepción en cuanto a reducción de su producción, porque apenas nos estamos recuperando de la caída que se venía registrando en la producción petrolera en los últimos 14 años. Todo el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso en materia de política petrolera, porque primero había mucha producción y precios altos, llegó a costar hasta $100 el barril, y se derrochó el dinero que ingresó a México. Y luego, como se exprimieron los campos petroleros y se comenzó con la declinación, sobre todo de Cantarell, se empezó a caer la producción todos los años, y así recibimos nosotros la actividad petrolera, y con mucho esfuerzo desde el año pasado se detuvo la caída. Fue el primer año en 14 en que no disminuyó la producción, y con los campos nuevos, con inversiones especiales a Pemex, se venía logrando ya el crecimiento en la producción. Ahora vamos a tener que cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo, ya es distinto. Y consideramos que no nos va a perjudicar esta medida, porque al mismo tiempo vamos a seguir rehabilitando nuestras refinerías y destinando más petróleo crudo de exportación a las refinerías, aumentar su capacidad de producción. Esto va a requerir de consumir más petróleo crudo en México,
vender menos petróleo crudo en el extranjero, y al producir aquí nuestras gasolinas vamos a reducir las importaciones de gasolinas. Esto va a significar empleos en México y mantener una política de precios de las gasolinas como se ofreció y se ha cumplido, que no haya aumentos en los precios de las gasolinas en términos reales, que no haya los llamados gasolinazos que habían en el periodo neoliberal, en los gobiernos anteriores. Entonces vamos a explicar en qué consistió este acuerdo. Lo va a hacer Rocío Nale y luego vamos a hablar sobre una convocatoria adicional. Ya lo hicimos, pero vamos a volver a pedirle a los médicos del país que nos ayuden, porque necesitamos tener más médicos, más enfermeras, sobre todo especialistas. Si no se tienen los especialistas, porque es un problema también del fracaso de la política neoliberal. En 36 años se dejó de impulsar la educación. Se rechazó a los que querían ingresar a las universidades, a las escuelas de medicina. Se limitaba el acceso y el resultado es que ahora tenemos menos médicos de los que necesita el país y desde luego menos especialistas, y más aún menos especialistas en terapia intensiva, que son los que se requieren para enfrentar la pandemia del coronavirus. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo para que no nos falten los médicos. Se ha avanzado mucho a partir de la primera convocatoria. Se han inscrito como 14,000, ahora Alejandro Schwartz va a explicar. Ya se han contratado como 3,700. Se está llevando a cabo un curso de formación rápida, breve, y se tiene ya un diseño de atención especial. Quiero decirle a la gente que en los momentos más difíciles de la epidemia vamos a tener las camas, vamos a tener los ventiladores, los equipos y los médicos y las enfermeras, porque venimos trabajando desde hace mucho, a pesar de estas carencias estructurales, a pesar de los pesares. Vamos a salir adelante, vamos a enfrentar el coronavirus y México saldrá adelante, como lo dijimos desde el principio. Ni el coronavirus, ni mucho menos
la malaria, el paludismo, la influenza, la peste de la corrupción nos va a detener. La peste más funesta que ha padecido México, la corrupción. La vamos a desterrar. Ya comenzó la limpia de esa epidemia que había afectado mucho, un contagio bastante extendido, de arriba para abajo, pero nuestras culturas le dieron inmunidad a nuestro pueblo. Y aun cuando decían que el que no transaba no avanzaba, aun cuando decían que la moral era un árbol que daba moras, aun cuando estuvieron dale y dale diciendo de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, aún cuando quisieron hacernos creer que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, como llegaron a decirlo, es tan fuerte nuestra herencia civilizatoria, viene de lejos, son tan fuertes nuestras culturas y de ahí dimana la honestidad de nuestro pueblo, que no pudieron. La mancha negra del individualismo, de la codicia, no pudo eclipsar a México. Por eso vamos a salir adelante. ¿No creen ustedes que hay una calamidad mayor que la corrupción? ¿Una pandemia mayor que la corrupción? Nada se compara con eso. Imagínense, México se convirtió por la corrupción en un país de profundas desigualdades. Desde que visitó Humboldt México y habló de que era de los países del mundo con más desigualdad, ha habido esa desigualdad, pero nunca se había profundizado tanto como en el periodo neoliberal. Una monstruosa, según las palabras de Humboldt, una monstruosa desigualdad económica y social que produjo la corrupción. Ya hemos hablado en otros momentos que antes nos decían en la escuela, en la universidad, cuando se estudiaba ciencias sociales, de que la acumulación de capital se producía por la explotación que hacía el burgués del proletario, que el dueño de los medios de producción explotaba al trabajador y se quedaba con una plusvalía, una ganancia, y así se iba acumulando el capital de unas cuantas manos y se empobrecía al pueblo. En el caso de México no fue así.
Aquí la acumulación de capital se dio al amparo del poder público mediante la corrupción. Por eso a lo mejor en la academia, en las universidades, no se trató el tema de la corrupción durante todo este tiempo. Además, se soslayó porque no se consideraba un asunto fundamental. El cambio nuestro consiste precisamente en desterrar la corrupción. Si me preguntan, como lo decía yo en los mítines, díganos, a ver usted que ni siquiera habla de corrido, que está chocheando, como dicen mis adversarios, que arrastro los pies. A ver, díganos rápido, en lo que tarda parado en un solo pie, ¿qué es lo que propone? Acabar con la corrupción. Ese es el plan.